diferentes actividades o hechos del Espíritu Santo. Recuerde bien, diferentes actividades o hechos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de esa parte en esta hora, en el nombre del Señor. Dice 2 de Corintios 3, verso 10 en adelante, ustedes leen el 11. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, vamos a hablar de las diferentes actividades o hechos del Espíritu Santo. Cuando entramos realmente a hablar de eso, podemos decir que es un campo altamente extenso. Es algo tan importante y maravilloso que lo único que debemos aprender a comprender en esto es, hermanos, centrarnos en lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Porque todo lo que Dios nos ha entregado, esto que nosotros tenemos hoy de parte de Dios, hermanos, es un regalo, es una bendición, es algo que lo único que tenemos, hermanos, es que decirle a Dios gracias por tus bendiciones, por tus favores. ¿Quién éramos nosotros antes de conocer este glorioso evangelio? No éramos más que personas vendidos al pecado, entregados a la maldad. Pero en esta escritura la Biblia nos habla de el ministerio glorioso, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio que nosotros tenemos hoy de parte de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo dice entonces, hablando de ese ministerio, porque antes de este ministerio hubo otro ministerio, y era lo que administró Moisés, lo que fue la ley. La ley fue algo realmente importante. La Biblia no dice que lo de la ley no fue glorioso, lo de la ley no fue grande, lo de la ley tal vez que no haya sido importante. Lo de la ley estaba centrado en algo realmente importante, y
y que a toda la humanidad nos trajo bendición. Porque la ley lo que traía en todo aquello, con las figuras, con las formas que se usaron en el Antiguo Testamento, cuando hablamos, por ejemplo, de los sacrificios, cuando hablamos de la tienda del tabernáculo, todo lo que había allá, cuando hablamos de los instrumentos, los vasos, lo que había, el altar del holocausto, todo aquello era realmente hermoso, porque en medio de todo eso había una figura. Todo estaba tipificando o representando a Cristo el Señor. De manera que el apóstol Pablo, hablando ya de esta comparación, de lo que nosotros tenemos hoy, dice: porque aún lo que fue glorioso, es decir, el tiempo de la ley, lo que allá tuvo figuras bonitas, agradables, hermosas, dice, no es glorioso en este respecto, en comparación, dice la palabra, con la gloria más eminente. Porque, hermanos, el asunto es que lo que tenemos hoy, y en eso nos vamos a centrar. Ojalá, iglesia, en esta mañana nosotros alcanzáramos realmente a comprender lo que tenemos. Porque, hermanos, lo que nosotros tenemos es maravilloso. Lo que nosotros tenemos, hermano, es algo. La Biblia dice: los profetas que profetizaban de la gracia destinada a nosotros, ellos inquirieron, ellos indagaron, ellos se dieron a la tarea de investigar. Dice la Biblia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Para ellos, los profetas, lo que ellos hacían, hermano, era altamente glorioso, era hermoso. Pero ellos empezaron a indagar, empezaron a investigar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Porque ellos podían alcanzar a contemplar algo realmente maravilloso. Y mire, hermano, esa palabra, eso que tenemos ahí, la Biblia dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Miren lo que hicieron ellos. Ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero a esto se les reveló, a ellos. Dice la Biblia que a esto se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, porque ellos por el Espíritu del Señor podían entender, podían alcanzar como a ver algo glorioso. Uy, es que esto nos muestra un tiempo de un varón perfecto. Nos muestra el tiempo de un varón que va a ser quebrantado, que va a ser desfigurado de su parecer. Nos muestra un tiempo, pero que después vendrá algo glorioso, algo maravilloso. Ellos se dieron a la tarea de escudriñar, pero a ellos se les enseñó que no era para ellos, sino para nosotros. Las cosas que ahora os son anunciadas
por el Espíritu Santo, hablando a través de nosotros, declarándonos los misterios del Evangelio, cosas en las cuales, dice la Biblia, aún los ángeles anhelan mirar. Amén. Muchas veces el cristiano, el siervo de Dios, porque todo cristiano debe ser un siervo, nosotros debemos aprender a ser siervos. Amén. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Muchas veces el cristiano no entiende, no valora. De pronto cuando decimos, vea, debemos vivir santamente, alguien dirá, bueno, eso como de vivir santamente, eso es para los servidores. Esos son los que se suben allá y ellos son los que tienen que dar buen testimonio. Porque ¿cómo? Si ellos están predicando la palabra, están enseñando el Evangelio, entonces eso de buen testimonio es para los servidores. Portarse bien, vivir bien. Resulta, hermano, que nosotros somos cartas leídas. Amén. Amén, iglesia. Démosle la gloria a Dios. Mire, hermano, la Biblia dice que somos cartas leídas. Usted no sabe, pero el vecino del lado de tu casa, él está mirando cómo te portas. Él está atento a ver qué es lo que nosotros en la casa hacemos, cómo vivimos. Si vivimos de una manera agradable delante del Señor, o lo que se vive allá es en cosas desagradables. Qué bueno que mi vecino pueda decir, tengo un vecino de calidad. Si hay gente que viva bien y que viva el Evangelio, esos vecinos que Dios me puso. Porque yo creo, hermano, que cuando hablamos de la evangelización, cuando hablamos de testificar, cuando hablamos, hermanos, de anunciar el Evangelio no lo anunciamos únicamente cuando nos paramos a predicar el Evangelio. La forma de vivir sí que dice, hermano. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Entonces, la Biblia en este respecto, lo que nos está haciendo un llamado de atención, esa obra divina del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, hermano, es a comprender que Dios tiene diferentes actividades, diferentes hechos, diferentes formas, hermanos, de Él obrar en la vida del hombre. No solamente cuando recibes el don del Espíritu Santo, cuando alguien puede decir, recibí el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. ¡Qué bueno! Pero, hermano, hay muchas maneras más. Muchas formas más. Bendito el nombre del Señor. Y para tratar de avanzar, el versículo 11 dice, porque sin lo que perece, ¿qué fue lo que perece? El ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés, nosotros sabemos que a partir del Calvario, a partir de la muerte de Cristo hacia acá, ya aquello fue algo que fue glorioso. Usted sabe perfectamente, hermano, que la Biblia dice, el fin de la ley es, ¿cierto? El fin de la ley es Cristo. Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario,
entonces se dio apertura, se abrió otra nueva dispensación, se abrió otro espacio, porque una dispensación no es más que un periodo de tiempo en el cual Dios va a obrar de una manera especial, y eso es lo que se llama el ministerio del Espíritu Santo. Porque Pablo dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Alabanzas al Señor. Este es un ministerio que permanece. Esto que nosotros tenemos hoy, hermano, es una bendición tan grande para todos los seres humanos. En el Antiguo Testamento, Dios habló, trató con un pueblo específico. En el Nuevo Testamento, Dios habla con todos los seres humanos, con todas las razas. Aquí no hay diferencias, aquí no hay acepción. Aquí, hermano, no hay raza ni hay color. Porque tiene tal color de piel, por eso no le alcanza la bendición. No, Señor, esto es un ministerio grande para todos los seres humanos. Alabado el nombre del Señor. De manera que aquí todos tenemos esta bendición. Pablo dirige una carta: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Mire cómo es de bonito esa bendición que Dios nos amplía a todos los seres humanos. Todos tenemos esa bendición de parte del Señor. Así que, versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, ¿cuál esperanza? Hermanos, tenemos la esperanza de que somos participantes de esta bendición. Tenemos, hermano, ese derecho. Hoy no hay un obstáculo que me pueda separar. Es que la ley no me puede o no me permite entrar. No, hermano, hoy el Señor quitó esa barrera. La Biblia dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, porque Moisés ponía un velo sobre su rostro. Eso fue cuando Moisés subió al monte. Moisés estuvo allá en la presencia del Señor, pero cuando él descendió del monte, él no se dio cuenta que el rostro de Moisés estaba resplandeciente, de manera que él ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley, no olvidemos, fue abolida en la cruz del Calvario. Cristo un día, hermano, abolió la ley y lo hizo en la cruz del Calvario. Alabanzas al nombre del Señor. Pero el entendimiento, dice Pablo, de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy uno ve, por ejemplo, con todo respeto, y aquí no vinimos a tirarle indirectas a nadie, a ninguna denominación, a ninguna persona, pero para conocimiento de nosotros, la iglesia, todavía hay movimientos
hablando de que es por medio de la ley y todavía el velo está ahí. El velo les ha quedado todavía. Dice la palabra, esto tan importante, pero cuando leen a Moisés, el velo todavía está puesto sobre ellos. Cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, dice la Biblia, el cual por Cristo. Amén. Lo que usted, hermano, a usted y a mí nos hace diferentes es que Cristo nos quitó el velo. Amén. Amén, iglesia. Cristo el Señor nos quitó el velo. ¿Por qué, hermano? Porque nos convertimos al Señor. Tuvimos esa bendición. ¿Sabe, hermano? Yo le doy al Señor gracias todos los días de mi vida. Porque, hermano, estábamos en un camino donde podíamos coger, sí o no, que cuando uno estaba allá, uno decía, para uno ser salvo, pues yo no necesito como pertenecer a ninguna iglesia, a ninguna denominación. No, yo no sé, por algún ladito me voy a colar, pero allá me voy a meter. O lo normal de la gente es que cuando la gente piensa que el cielo es el lugar donde todos los que se mueren van a reposar, allá. El cielo es el lugar donde todo el mundo va a llegar. Eso es lo que la gente aparentemente tiene en su mente y como que les ha quedado muy clara esa lección. Pero para ir allá hay unos requisitos. Amén. Tiene que haber arrepentimiento, ¿sí o no? Ayúdenme, ¿qué más debe haber? Conversión. ¿Qué más debe haber? Bautismo. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué más debe haber? Perseverancia. Amén. Porque es que, a ver, ya yo fui bautizado. Y por ahí como que hay cositas, hermano. Allá no entra cosa sucia. Ni que haga abominación ni mentiras. La Biblia dice que para entrar allá hay que lavar nuestras ropas. ¿Sí o no, hermano? Él nos ha vestido de ropas blancas. Démosle la gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermano, y nosotros vivimos para Dios. Amén. Nosotros nos guardamos en el Señor Jesucristo. De manera que no es así como la gente lo piensa, así tan fácil. No, esto tiene requisitos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan a Cristo, dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. Hasta ahí llegó el velo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor está, allí que hay, hermanos, hay libertad. Bendito el nombre del Señor. Hay libertad, hermano, donde el Espíritu del Señor está. Usted ve que la iglesia, hermano, nosotros que tenemos al Señor Jesucristo, no podemos guardar silencio. Esa adoración, esa alabanza, esa exaltación para Cristo, porque, hermano, tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo. Por tanto nosotros, dice el verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
Dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria. Amén. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros vamos, hermanos, y la visión, el deseo es que nos vamos transformando en el nombre del Señor Jesucristo. No se olviden que estamos hablando de las diferentes actividades o hechos del Espíritu Santo. Lo primero que debemos entender, o lo primero que hace el poder del Espíritu Santo, es revelar su naturaleza divina. Amén. Lo primero que Dios hace a través de su Espíritu es revelar su naturaleza divina. Amén. Dios es Espíritu. Juan 4:24. Alabado el nombre del Señor. Dios es ¿qué? ¿Y qué más, hermanos? Que no los vayan a oír, hermano, que no los vayan a oír. Hablen en secreto, sí. Hermano, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, hermanos, es necesario que adoren, que adoren. Amén. Que adoren. Hermano, adorar a Dios, cuando uno entra en la parte de lo que es la adoración a Dios, hermano, esto es tan extenso. Amén. ¿Usted cree que un cristiano adora a Dios viviendo bien rectamente delante de Dios? ¿Lo adora o no lo adora? Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Cuando una persona se propone, por ejemplo, la Biblia dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel ahí fue un gran adorador de Dios. Cuando un cristiano en la iglesia dice, yo me propongo, a mí un hermano me decía, hermano, yo tengo tantos años de vivir, de ser de la iglesia, pero hermano, mi vida cristiana era como más o menos así. Pero hermano, cuando yo lo escuché, yo creo que Dios lo puso en mi camino, y cuando yo lo escuché, yo dije, bueno, mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que ser diferente, mi vida debe ser una vida de continua adoración a Dios. Hermano, cuando uno se propone, ejemplo, fuimos, yo no sé cómo, vivimos de tal manera, pero hermano, yo voy a vivir bien delante de Dios. Voy a inventar. La palabra inventar es corregir. Voy a cambiar cosas en mi vida. Entonces Dios me va a ayudar y yo voy a adorar a Dios con mi vida. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Lo segundo que el Espíritu Santo, la segunda actividad del Espíritu Santo, hermano, es la revelación de su omnipresencia. Omnipresencia. La omnipresencia de Dios es que, a ver, yo me voy a ir para tal lugar, me voy a esconder allí, y con toda seguridad que Él allá no me va a ver, o Él no sabe dónde estoy yo. Me puedo ocultar de Él. Salmo 139, versículo 1 al versículo 4. Miren atentamente lo que dice la palabra del Señor. Oh Jehová, ayúdenme, hermanos, ¿qué dice ahí? Versículo 2. Tu
sentarme y ¿qué más? ¿Usted lo cree? Amén, iglesia del Señor. Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Versículo 3, ¿qué dice la palabra? ¿Has escudriñado qué? Versículo 4. Eso es omnipresencia. Amén. Todos lo saben, ¿cierto? Conoce todas las cosas. Entiende el pensamiento de los hombres. De manera que, hermano, eso es lo que el Espíritu Santo hace. Para que nosotros, los seres humanos, entendamos, hermano, lo que hace es la revelación de su omnipresencia. Como el tiempo avanza, Juan capítulo 2, versos 23 al 25 de Juan, versos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Dice, viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque conocía a todos. Jesús mismo no se fiaba de nadie, de ninguno de ellos. Pero la razón es porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía. Qué bueno, mi hermano, ¿cierto? Qué bueno que cuando nosotros vamos, a ver, me fui para mi empleo, para mi trabajo. Hermano, yo tengo a alguien que sabe lo que soy, lo que pienso. Yo tengo a alguien que conoce mi sentarme y mi levantarme. Amén. Yo tengo a alguien que la Biblia me dice y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía. Amén. Amén. Ahí mismo en Juan capítulo 1, el verso 47. Juan capítulo 1, el verso 47. Mire lo que dice la palabra en 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo de Natanael? He aquí un verdadero israelita. 48. En ese israelita no hay engaño. Le dijo Natanael. ¿Cómo así? ¿Cierto? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. A Dios, hermano, no se ponga a hacer inventos y hacer cosas, a hablar mentiras. Amén. Hermano, Dios conoce todo. Allá donde te ubicas, donde estás, hermano querido, Él conoce todo. Amén. A su nombre sea la gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a mirar otra partecita de lo que hace el Espíritu Santo. Hermano, en la creación del universo y la sustentación de todas las cosas, Él no solo creó, Él sustenta todas las cosas.
Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. De Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice que Cristo, vea, Cristo es la imagen de ¿quién? ¿El qué? El primogénito de toda creación. 16. Alabanzas al Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y Él es que antes de todas las cosas, y todas las cosas, hermanos, en Él subsisten. Hay filósofos que dicen que Dios creó, pero a Él le quedó grande conservar. A Él le quedó grande conservar el ecosistemas. Que a Él no fue capaz de sustentar todo lo que Él creó. Entréguenos a nosotros para nosotros administrar, a ver cómo nos queda eso. Todo lo que tenemos, lo que vivimos, hermano, todo lo sustenta el Señor. A su nombre sea la gloria. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Carta a los Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien ¿qué? Por quien asimismo hizo el universo, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, alabado el nombre del Señor, y la imagen misma de su sustancia, a su nombre la gloria, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hasta el día de hoy. Él sustenta todo, Él cuida toda su creación. Gloria a Dios. Oiga, esto, en esta parte, esto sí que es hermoso. Y quiero dejarles un salmo, el Salmo 104, es extenso. Solamente, hermano, para que ustedes en su casa lo lean ese salmo y se dan cuenta, hermano, cómo sustenta el Señor todas las cosas. Como dice el salmista: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Muchas cosas preciosas que tenemos en ese salmo que no la vamos a leer, pero usted, hermano, se va a llevar esa parte bonita de la palabra y, hermano, escudriñe la palabra, escudriñela. Dios sustenta todas las cosas. Amén. La Biblia dice que todos los animales claman a Él. Todos los animales piden de Dios su comida y que Él les da sus alimentos. La tierra, todo lo que, hermano, gracias a Dios, qué bendición, hermano, saber que tenemos al que tiene el poder, la autoridad. Uno mira las plantas en el campo y la gente empieza a descubrir y cómo las plantas se alimentan. Y alguien dirá: se alimentan las plantas y la savia de la tierra. De esa manera el agua
cómo ellas se alimentan para producirnos oxígeno. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que Dios, hermano, en su gran misericordia, Él está haciendo para beneficio de todos los seres humanos. Otro ministerio, porque estamos hablando de las diferentes actividades y hechos del Espíritu Santo. Porque, hermano, esto es una diversidad inmensa, grande. La manifestación de Dios en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. De cada una de ellas vamos a mirar uno o dos textos para avanzar. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente, en esta versión, en esta lo que llamamos nueva versión, si nosotros tomamos la antigua versión dice: y sin contradicción. Da igual, ¿cierto? ¿Qué es lo que es indiscutible? A ver, yo digo 5 más 5 es 20. ¿Eso será indiscutible o es discutible? 5 más 5, ¿cuánto es? ¿Yo lo puedo discutir? Si quiero, porque mi torpeza me lleva allá. Pero si le ponemos lógica a las cosas, hermano, eso es indiscutible. Entonces la Biblia me dice: e indiscutiblemente, mire, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga, no dice que los dos que se quedaron allá mandaron al otro. No, Dios fue manifestado en carne. Por eso los pentecostales, cuando la Biblia nos habla de Cristo, hermano querido, cuando vemos a Cristo en la palabra, estamos viendo a Dios manifestado en. ¿Sí o no, iglesia? Aleluya. Démosle la gloria a Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué más, iglesia? Visto de los ángeles. ¿Qué más? Predicado a los gentiles. ¿Qué más? Creído en el mundo y bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos. ¿Qué dice la Biblia? Así que por cuanto los hijos, ¿qué? Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, la humanidad, el hombre, los seres humanos, participamos, somos carne. El Señor Jesucristo, Él siendo el Dios Todopoderoso, Él se manifestó en carne. Hay muchas partes de la Biblia, pero vamos avanzando en el nombre del Señor, porque en poquito terminamos. ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es que estamos hablando? Diferentes actividades o hechos
del Espíritu Santo, porque son diversos, hermano, son diversos. Gracias al Señor. Gloria a Dios. La llenura de su Espíritu Santo a los creyentes. Ahí sí que entramos en una parte, hermano, que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Aquí oramos al Señor. Recuerda, hermano, una de las peticiones que tenemos aquí es que toda la iglesia sea llena, que toda la iglesia reciba el poder del Espíritu Santo. Que toda la iglesia, hermano, no un sector, no un grupito, no unos cuantos. Hermano, yo quiero recibir el Espíritu Santo para servirle al Señor. ¡Qué bueno, iglesia! Que Dios nos mueva, ¿sí o no? Que Dios haga una obra maravillosa. Un texto que ustedes lo conocen, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4, y fueron, ¿qué? Fueron todos. Bendito el nombre del Señor. Iglesia, en el tiempo de hoy, hermano, necesitamos, amén, todos mis hermanos, toda la iglesia del Señor. Dios nos permita, hermano, que haya un apetito, un deseo espiritual en la iglesia. Yo quiero que Dios me llene con el poder del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Y de esa manera la iglesia, hermanos, será una iglesia victoriosa, triunfante en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. 8, verso 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para que recibiesen. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y 17. Gloria al nombre del Señor. Entonces les imponían. Amén, iglesia del Señor. Entonces les imponían las manos y los hermanos que recibían. Yo creo, mis hermanos queridos, que por la imposición de manos, cuando hay alguien que tiene sed de Dios, se puede recibir el Espíritu Santo. Solamente voy a leerle o a recordarles una escritura más. Hechos 19, verso 2 al verso 7. Capítulo 19, verso 2. Pablo les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Miren lo que entra Pablo a decirles. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando, gloria a Dios, oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y habiéndoles impuesto, amén, hermanos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano querido. Yo quiero concluir con esto, mis hermanos. Iglesia del Señor,
Dios es eterno. Amén. ¿Lo creen? Él trasciende los límites de la historia. Amén. Gloria a Dios. Por eso su obra no puede ser reconocida solo en un término, en un determinado tiempo o etapa. Él es mucho más. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Gloria a Dios. Él es mucho más de lo que el hombre puede imaginar. El Señor sobrepasa la lógica humana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es maravilloso exaltar y glorificar a nuestro Dios. ¿Quién como Él? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro que sea igual a mi Señor. Amén. Porque solo su nombre es exaltado y glorificado. Y termino en Romanos 11, verso 33 al 36. Romanos capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermano, se pone uno a mirar este universo. Hermano, esto es maravilloso. Gloria a Dios. Uno se va al campo, hermano, y a ver, el materialista no le ve nada a eso. Pero el que conoce a Amén. Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna vez alguien ha ido a la universidad y uno empieza a escuchar los comentarios, la cátedra de mi profesor, y es buena y tal cosa? Pero uno en medio de todo eso, ¿qué ve? La grandeza. La grandeza de Dios. Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él. Amén. Aleluya, aleluya. Todo, mi hermano querido, todo lo que nosotros vemos exalta y glorifica la grandeza del Señor. La Biblia dice: porque de él, por él y para él son todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que frente a todo esto, lo único que tenemos es que darle gracias. ¿Cómo es el amor de Dios? En que siendo pecadores, esclavos, Aleluya. hermanos, no éramos aceptables a la presencia del Señor. Él quiso pasar por alto. Él quiso perdonar nuestra maldad, nuestro pecado, para que hoy se diga: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el Señor.